Hola queridos amigos de El placer de la hoja en blanco. Hoy les voy a leer un cuento de Liria da Graça Acosta, que se llama Los confines del mundo y que viene en dos partes, pero las dos partes van a ir hoy. Bueno, esto está extraído de este libro, que seguramente ustedes verán al revés, pero dice Antología de Poemas y Relatos del grupo Escribidores en Red. Bueno, voy con Los confines del mundo. Empieza. La primera parte se llama Certezas e Incertezas. Tengo propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda la mar y tierra del mar océano, en sus propios lugares, debajo de su viento. Esto es del diario del primer viaje de Cristóbal Colón. El almirante permanecía en cubierta, como amarrado a la proa de la nao. Llevaba horas allí, con la mirada fija en el horizonte. Diversos indicios le señalaban la cercanía de tierra: pájaros, trozos de maderas, algunas plantas. Dentro suyo la inquietud y el asombro, porque, según la derrota que ya había trazado, aún faltaba demasiado para encontrarse con las costas del Catay, esa tierra tan lejana como plena de riquezas que tanto él como quienes lo habían apoyado en su empecinada idea ambicionaban alcanzar para transportarlas a España: sedas y otras telas suntuosas, marfil, animales exóticos, perfumes y sobre todo las especias que aromatizaban sus comidas, realzando sus gustos, pero, lo más importante, encubriendo la ranciedad o la fetidez que les imprimía el paso del tiempo. Desde su puesto de vigía incansable, el almirante recordaba su infancia en la Génova natal y las historias que entonces había oído acerca de Marco Polo, su antecesor en la empresa. Las travesías habían sido diferentes. El otro se había puesto al frente de grandes caravanas con las que, avanzando siempre en dirección al este, luego de atravesar muchos reinos y tras años de demora, pudo poner pie en las comarcas de la Mongolia, los dominios del Gran Khan. Él, que hacía mucho barruntaba que la tierra no era plana, como habían supuesto los sabios hasta entonces, se proponía llegar allí por mar, navegando hacia el oeste y ejecutando luego un periplo envolvente con dirección al este para alcanzar su destino en menos tiempo. Le había costado convencer a sus patrocinadores, pero allí estaba, desde hacía ya casi 3 meses, con la proa enfilada hacia el que era, en opinión de la mayoría, una expedición signada por una locura febril. Habían traspasado ya con éxito el mar tenebroso, del que tantas historias terroríficas se contaban. También varias tormentas, a causa de las cuales, izados y arrojados al vacío por olas como montañas y perseguidos por rayos maléficos que los habían hecho encomendarse a los santos seguros de que perecerían, casi habían zozobrado, pero ya hacía unos días que navegaban una mar color turquesa y muy calma. Atrás habían quedado momentos de incertidumbre e intentos de rebelión causados por la escasez de alimentos y agua. La pasión con la que el almirante defendió sus argumentos logró aquietar los ánimos de los revoltosos, pero era preciso encontrar, aunque más no fuera, una isla en la que proveerse para seguir rumbo al destino final. El sol se hallaba en su cenit, cuando alguien dio la voz y todos se precipitaron hacia la borda, intentando discernir si una línea más oscura
que quebraba la uniformidad azul del horizonte. Era lo que ellos tanto ansiaban ver. El almirante sonreía. Un soplo de Dios, un golpe de suerte o del timón le brindaban su salvación y la de toda esa gente, analfabeta y atrasada, que lo acompañaba y que durante todo el viaje, él lo intuyó desde el principio, pero luego algunos fueron muy explícitos al revelar sus pavores, había temido precipitarse de repente en un abismo sin fondo por haber alcanzado el fin del mundo. Bien, ahora pasamos a la segunda parte que se titula, mejor dicho, Presagios. Vómitos de sangre cubrirán la luna y los árboles dejarán de crecer. Esto está extraído del Chalam Balam, textos sagrados de los mayas. Un niño avisoraba algo extraño en la lejana línea que juntaba el final del mar con el principio del cielo. Unas manchas oscuras oscilaban difusas a gran distancia de sus ojos. Estaba solo, cerca de la orilla y a la sombra de los tamarindos. El poblado, a un centenar de metros del lugar en que se encontraba, permanecía en silencio. El resto de la gente dormía aún. Recordó que la noche pasada había sido de festejo y calculó que tardarían en despertar, pese a que el Dios que lo iluminaba todo y les da su calor hacía bastante tiempo que estaba encima de él. Luego pensó en los acontecimientos de los días anteriores. La diosa de la oscuridad los había iluminado 9 veces en su plenitud y, pocas jornadas después, una de las mujeres había expulsado de dentro de su cuerpo, entre gritos y gestos de dolor, a un ser pequeño que gemía y se movía como un animalito salvaje. Ese episodio produjo gran contento a todos y, para demostrarlo y agradecérselo a la diosa, comieron, bebieron y danzaron hasta desfallecer. El niño, agobiado por el calor, se recostó en la arena y entrecerró los ojos. Dormitó un largo rato y cuando despertó volvió a mirar a lo lejos y vio más cercanas esas sombras aún sin forma, inclinados sobre un costado de su cuerpo y jugando a remover la arena húmeda con una pequeña rama, evocó las cosas extrañas que había entrevisto mientras dormía. Cosas que no conocía, pero que eran mentadas por los ancianos desde mucho tiempo atrás. Sintió una ligera opresión en el pecho, porque lo embargó una especie de temor a lo desconocido, mezclado con la curiosidad por develar los misterios de las leyendas que se contaban a lo largo de las vidas que se sucedían desde que habitaban esas tierras. Llevaba un rato en estas cavilaciones cuando oyó ruidos procedentes del poblado y corrió hacia allí. Tenía que hablar con alguno de los ancianos para contarle de sus sueños y de esas asombrosas visiones que se movían a lo lejos en la gran extensión de agua que los rodeaba. Se dirigió a la choza mayor, en la que vivían los más viejos del grupo. El movimiento cotidiano recién comenzaba y se mantuvo apartado, respetando los rituales que se repetían al inicio de cada día. Cuando creyó prudente acercarse, eligió uno de los hombres que él consideraba de los más sabios y pidió permiso para hablarle. El anciano lo miró con sus ojos semivelados por una ceguera que no le impedía escrutar en el interior de las personas, y lo invitó a referirle sus inquietudes. El niño, que era muy pequeño e inexperto, demoró en hallar las palabras precisas para expresar lo que habitaba dentro de su cabecita. Balbuceó algunas incoherencias hasta que halló la manera adecuada de explicarlo. Y entonces habló de las cosas que se contaban desde siempre, de los dioses propios y de otros, ajenos que, provenientes de lugares
lejanos, los visitarían alguna vez para dar mayor alegría y bienestar a sus vidas, que transcurrían austeras y carentes de sucesos extraordinarios. Por último, contó al anciano, que lo escuchaba con paciencia e interés, que más temprano había entrevisto algo asombroso balancearse a lo lejos sobre la inmensidad del agua, y le rogó que lo acompañase para comprobar si esas visiones eran verdaderas o producto de su imaginación. El viejo sabio tocó la cabeza del niño con 2 dedos y prometió que cuando acabase la comida de la mañana se acercaría a la playa y lo ayudaría a poner claridad en su confusión. Cuando el niño, cansado de esperar al anciano, abandonaba ya el lugar de su vigilancia y regresaba al poblado, lo vio acercarse con dificultad, ayudado por una rama con la que se sostenía para caminar. Corrió a su lado y le ofreció su apoyo. Juntos siguieron hasta el borde del agua y miraron hacia donde el niño señaló con el brazo. Muy a lo lejos, pero ya por completo visibles, avanzaban 3 barcas enormes y muy diferentes a las que ellos utilizaban para sus navegaciones. Superaban con desmesura el porte de sus canoas y por sobre sus cascos sobresalían muchos palos de gran altura, en cuyos extremos ondeaban telas de colores. El viento hinchaba paños blancos superpuestos en los que se divisaba un símbolo pintado en rojo. Se movían con lentitud, pero se veían poderosas en su tamaño y en la seguridad con la que se deslizaban hacia la costa. El niño y el anciano se miraron. En esa mirada había perplejidad y regocijo. Ambos sabían que estaban presenciando al fin la llegada de los dioses que aguardaban desde tanto tiempo atrás. También presentían que en adelante sus vidas iban a experimentar un profundo cambio. En sus ingenuos pensamientos no cabía la posibilidad de que aquello que se aproximaba trajese consigo el inexorable fin de su mundo. Reitero, esto fue escrito, vamos a ver si encontramos, más o menos en el 2015, por mi querida amiga, o nuestra querida amiga, Lili Darraza Acosta, que formó parte del grupo Escribidores en Red. Grupo que ahora se ha reformado y pandemia mediante, todavía no pudo presentar su primer publicación, que no se llama antología, sino palabras, ni me acuerdo cómo se llama nuestro libro, qué bárbaro. Palabras escogidas o algo así. Hasta luego.